Hola, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en nuestro curso de resumen de teología sistemática en la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación. Es una doctrina en la que le hemos dedicado un poco más de tiempo que a las demás y estamos estudiando aquí entonces la doctrina de la salvación y hemos ya visto los primeros 8 subtemas de la doctrina de la salvación y vamos a continuar con los últimos que nos quedan por delante y seguimos entonces con el subtema de la conversión. Subtema número 9, la conversión. Leo para ustedes. Y los que necesiten una copia de las notas la pueden solicitar a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se las hacemos llegar gratuitamente en forma digital. Solo manden pedir la copia y con gusto se las enviamos. Muy bien, la doctrina de la conversión. La conversión es la decisión de una persona regenerada por el Espíritu Santo de arrepentirse y creer en el Evangelio. La conversión es ese acto de una persona de arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Una expresión de eso es el abandono de la idolatría a la luz del pasaje de 1 de Tesalonicenses 1:9. Vamos a leer algunos versículos que mencionan la doctrina de la experiencia de la conversión. Uno de ellos está en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 3. Voy a entonces leer para ustedes en la Biblia de las Américas. Dice, en verdad os digo, y este es el Señor Jesucristo hablando, dice, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí vemos la responsabilidad que el Señor Jesucristo pone sobre los seres humanos de convertirse. En el mismo capítulo, versículo 27, en el mismo libro, pero en el capítulo 27, versículo 57, se nos menciona un hombre que experimentó esa conversión y se llamaba José de Arimatea. Dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este hombre, por su propia convicción, decidió ser discípulo de Cristo, se convirtió en discípulo de Cristo. En Primera de Tesalonicenses, el pasaje que mencioné hace un momento, leemos lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 9, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros. Este es Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Pablo, Silas, dice en el principio de la carta, fueron a Tesalónica y Timoteo, predicaron el Evangelio. Después que se convirtieron a Cristo, los tesalonicenses compartían su testimonio con otras personas y las personas que oyeron el Evangelio por el testimonio de los tesalonicenses, algunas de ellas conocieron a Pablo. Y Pablo habla acerca de eso y dice, estas personas nos cuentan a nosotros, los misioneros que les llevamos el Evangelio, la acogida, el recibimiento que tuvimos de parte de ustedes y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión, según Pablo, implicaba un abandono de la idolatría, como pueden ver en este pasaje. En Hechos 15:3 también se dice que siendo enviados por la iglesia, está hablando de Pablo y Bernabé, de la iglesia de Antioquía fueron enviados a Jerusalén. Habiendo sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y les causaban gran gozo a todos los hermanos. Una vez más se habla del concepto de la conversión. El arrepentimiento bíblico implica, la conversión conlleva arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hablemos un poco del arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, estamos viendo a la luz de la Biblia que el auténtico arrepentimiento es un cambio profundo, evidente. El arrepentimiento bíblico implica un cambio en la manera de pensar. El término griego que se usa para arrepentimiento es metanoia. Y meta significa cambio y noé significa mente. Metanoia es un cambio de mentalidad. Pero es más que solamente un cambio de manera de pensar.
también toca las fibras emocionales de la persona y afecta su conducta. El auténtico arrepentimiento bíblico siempre conlleva eso, lleva un cambio de mente, un cambio de sentir y un cambio de actuar. Por otro lado, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe para salvación implica un conocimiento. Es decir, para poder tener fe, no es una fe ciega, sino es una fe basada en un conocimiento verdadero de los hechos relacionados con nuestro Señor Jesucristo y su obra. La fe auténtica, además de conocimiento, tiene una dinámica de confianza en eso. No solamente se limita con conocer los hechos, sino que los acepta como verdaderos para su propio beneficio. La fe bíblica es conocimiento, consentimiento y confianza, decía el doctor James Kennedy, o en los antiguos términos latinos. Bueno, no nos vamos a desviar en eso, pero simplemente estamos diciendo, implica conocimiento, consentimiento, estar de acuerdo que los hechos son veraces, y confianza es apropiarnos de ellos voluntariamente por medio de la fe. Esa es la fe salvadora en la Biblia. En Marcos 1:15, Cristo dijo cuando empezó a predicar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que anunciaba Jesucristo. En Lucas 3:8, Juan el Bautista llama a los hombres a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no se puede reducir a sentirse mal y llorar. Eso es simple remordimiento. El arrepentimiento bíblico es un dolor por el pecado que produce un cambio de mente, o es un cambio de mente que produce un dolor por el pecado y que resulta en frutos, en buenas obras. El arrepentimiento, dice Hechos 20:21, dice Pablo, hablando de cómo él había predicado en Éfeso, dice: testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, los dos componentes de la conversión. Así que el arrepentimiento y la fe son responsabilidades humanas, se deben de ejercer con perseverancia. Si son el auténtico arrepentimiento y la auténtica fe obras que el hombre experimenta y al mismo tiempo obras que Dios le concede al ser humano, entonces por naturaleza van a ser un arrepentimiento inicial, pero también un arrepentimiento constante y continuo. Va a ser una fe inicial en nuestro Señor Jesucristo y va a ser una fe constante en nuestro Señor Jesucristo que va a perseverar. Son responsabilidades humanas que debemos ejercer con perseverancia. Con perseverancia, ya que han sido regalos divinos. Sí, somos responsables de arrepentirnos, somos responsables de creer, pero la Biblia nos dice que esto solamente es posible porque Dios nos lo ha concedido. Por eso decimos que la salvación de principio a fin es una obra de Dios, porque aún el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo son dones que Dios nos concede. Si fueran puramente actos de la libre voluntad humana, como dicen algunos, entonces tendríamos que admitir que la salvación, aunque sea en parte, si es por obras. ¿Cuáles obras? Estas dos obras: arrepentirnos y creer. Pero la Biblia dice que aún el arrepentirnos y creer son regalos divinos. Por lo tanto, la salvación de principio a fin es una obra de la gracia de Dios. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en pasajes como en Hechos 5:31. Escuchen cómo lo dice ahí. Dice: y está ahí predicando los apóstoles Pedro y Juan a las autoridades judías, dice: a Cristo, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel. Entonces es Dios el que da el arrepentimiento a su pueblo Israel y perdón de pecados, dice ese pasaje. En Hechos 11:18, cuando los judíos están cuestionando a Pedro de por qué ha entrado a la casa de un romano, Cornelio, lo cual se narra en el capítulo anterior de Hechos 10. Entonces le dicen en Hechos 11:18, al oír esto, después de escuchar el testimonio de cómo Dios salvó a Cornelio y a su familia y amigos, dicen los judíos que cuestionaron a Pedro, al oír esto,
se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento, una vez más vemos aquí, es un regalo que Dios concede a los hombres que Él quiere. En Hechos 18:27 leemos que cuando Él quiso pasar a Acaya, está hablando de Pablo, en su viaje, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó, ayudó a muchos a los que por la gracia habían creído. ¿Se dan cuenta una vez más? Habían creído por la gracia. ¿De quién viene la gracia? De Dios. ¿De quién más? Entonces ellos creen porque la gracia de Dios se los concede. Y hay otros pasajes, quizás uno último que vamos a ver. Los primeros dos vimos que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Ahora estamos viendo que también el creer es un regalo de la gracia de Dios. En Hechos 18:27 y en Filipenses 1:29, otro ejemplo de que también el creer, no solo el arrepentimiento, es un don de Dios. Dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Como pueden ver, creer es una concesión que Dios nos da, un regalo que Dios nos da. En Efesios 2 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y esto se refiere a todo eso. Todo esto, ¿cómo sabemos que se refiere a todo eso? Bueno, porque la gracia en griego es charis, femenino. Y la fe en griego es pistis, femenino. Pero esto en griego no es femenino para referirse a la gracia y a la fe nada más, sino es neutro. Por lo tanto, se refiere a todo junto. Es decir, Dios nos da la gracia y la fe para que podamos ser salvos. Es un don de Dios. Como pueden ver entonces, en cuanto a la conversión, somos responsables de arrepentirnos y creer en el Evangelio, pero le debemos el crédito a Dios porque Él nos lo concedió. ¿Ok? Este es el subtema de la conversión. Ahora proseguimos con el número 10, el 10º subtema de la doctrina, del resumen de la doctrina de la salvación. Y es lo que llamamos la unión con Cristo. Es el vínculo espiritual. Ahí en nuestras notas podemos ver. Es el vínculo inseparable, vínculo espiritual inseparable, para los que están llenando ahí en los espacios en blanco, entre el creyente y Jesucristo. Ese vínculo inseparable que resulta del bautismo del Espíritu Santo. En Romanos 6:3 se nos dice que todos fuimos unidos con Cristo en su bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces quedamos unidos a Cristo en el bautismo espiritual que el Espíritu Santo obra en nosotros al integrarnos a su cuerpo. En el versículo 5 de Romanos 6 dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Como se puede ver claramente en este pasaje, una vez más, en el bautismo que el Espíritu Santo obra en nosotros y queda ilustrado en nuestro bautismo en agua, quedamos unidos a Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice: porque todos los creyentes fuimos bautizados en un cuerpo por su Espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo nos une a Cristo y a su cuerpo por medio de la obra sobrenatural que Él hace al bautizarnos espiritualmente. Cuando un creyente decide bautizarse en agua, ilustra la obra espiritual que ya ha hecho el Espíritu Santo en su ser interior. En Gálatas 3:27 también leemos así. Dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Esta unión del creyente con Cristo es la causa de todas las demás bendiciones espirituales que nosotros disfrutamos en Él, que se nos mencionan en Efesios 1, desde el 3 hasta el 14. Ahí para los que toman nota.
de la unión con Cristo se derraman las bendiciones espirituales que disfrutamos en nuestro Señor Jesucristo. Y hay de esto múltiples metáforas. Es decir, la unión con Cristo tiene múltiples metáforas en las Sagradas Escrituras. ¿Como cuáles? Como en Efesios 2 se nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y ilustra la unión que tenemos con Él. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. También se nos dice que somos las piedras de un edificio del cual Él es el fundamento. También se nos dice que somos las ramitas de donde están los racimos, de donde Él es el tronco, la viña de la que todos dependemos para vivir. Se nos dice que Cristo es el esposo de la novia que es la iglesia, y ilustrando así la unión que tenemos con Él. En Romanos 12:5 se nos dice que somos miembros de su cuerpo. Bueno, hay muchos ejemplos que usa la Biblia para ilustrar esa unión que tenemos con Cristo. ¿Ok? Ese fue el 10º subtema de la doctrina de la salvación. Número 11, la justificación. La justificación, subtema número 11 de la doctrina de la salvación. La justificación es un acto por medio del cual Dios justifica, es decir, declara justo. La justificación es un pronunciamiento, es un decreto. No es algo que Dios hace en nuestra carne, es algo que Dios ejecuta en su corte celestial. Es una declaración jurídica declarándonos justos, libres de culpa, dignos delante de Él por los méritos de Cristo. A través de nuestra fe en Cristo y de nuestro arrepentimiento, se nos acredita la justicia de Cristo y así somos declarados en los libros de Dios como justos. En Lucas 13 se nos dice, por ejemplo, que si no nos arrepentimos, pereceremos. Es decir, se requiere el arrepentimiento para justificación, pero también la fe. En Hechos 3:19 lo dice. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, nosotros vemos cómo es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para recibir el perdón y también creer, confesar a Cristo como Señor y Salvador. Según Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Captan eso? Es necesario creer para ser justificados, arrepentirnos y creer para ser justificados. Esta justicia es independiente de cualquier virtud u obra del hombre. No hay nada que podamos hacer nosotros para merecer esa justicia. Es una obra que Dios hace a favor nuestro, por medio de la obra de Cristo. Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 3, versículo 20. En la Biblia de las Américas leo. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En Romanos 4:6, hablando de lo mismo, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye, Dios logizomai, Dios cuenta, Dios imputa, Dios atribuye justicia aparte de las obras. No es por obras, es una acreditación de la justicia de Cristo sobre el creyente. De ahí viene el término de la imputación. Ya hablamos de esto en la doctrina de Cristo cuando estábamos viendo el tema de la expiación. Ahí mencionamos de la doble imputación, en donde a Cristo se le imputan, se le cargan nuestros pecados y a nosotros se nos acredita la muerte y los beneficios de la justicia de Cristo. Entonces,
Esta justicia, independiente de cualquier virtud u obra humana, involucra la imputación de nuestros pecados a Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso dice la Escritura. Y a nosotros se nos atribuye, se nos imputa la justicia de Cristo. Por medio de esto, Dios puede ser justo todavía. ¿Por qué? Porque ha castigado el pecado y al mismo tiempo puede salvar, puede declarar justos a los pecadores, porque ya se pagó por su deuda. Eso lo vemos claramente explicado en Romanos 3, versículo 26. Escúchenlo, lo voy a leer para ustedes. Dice, en el versículo 25 dice, desde el 24 leo, siendo justificados gratuitamente por su gracia los pecadores. Somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la fe, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, por medio del sacrificio redentor de Cristo, a Cristo, Dios exhibió públicamente como propiciación. Ya explicamos eso en la doctrina de Cristo. La propiciación es el que muere para llevar nuestras culpas, la ira de Dios carga sobre él. A Cristo, Dios, el Padre, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Cuál justicia? Dios santo ha determinado castigar todo pecado. Y Cristo muere para cargar ese castigo. Así Dios muestra su justicia, que está castigando el pecado. Porque en su tolerancia, sigo leyendo el texto de Romanos 3, 25 y 26. El 25 dice, de Dios, su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y también Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así se resuelve la justicia de Dios en la muerte de Cristo. Entonces, la imputación de la justicia de Cristo a nosotros y a Él la de nuestros pecados, la imputación de nuestros pecados. Por medio de ese acto, Dios sigue siendo justo y a la vez el que nos justifica. Eso es, en resumidas cuentas, el tema de la justificación, ¿ok? Ahora vamos al subtema número 12 de la doctrina de la salvación, es la adopción. Y como suena su palabra, es la bendición espiritual mediante la cual Dios el Padre, cuando éramos hijos de desobediencia, según Efesios 2:2, hijos de ira, según Efesios 2:3, hijos del diablo, según Juan 8:44, cuando éramos así, Dios, gracias a los méritos de Cristo, en nuestra unión con Cristo, resulta que ahora somos hechos sus hijos. Somos hechos sus hijos, nos declara por amor sus hijos por medio de la fe. Como leímos en otro momento, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas 3:26 dice la Escritura, hablando de este tema de la adopción, de la siguiente manera: todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Al ser nosotros hechos hijos adoptivos de Dios, esto abre la puerta a otra avalancha de bendiciones espirituales que no tenemos tiempo para estudiar en este momento. Solamente ahí ustedes tienen en sus notas la lista de versículos donde ustedes pueden estudiar algunas de estas grandes privilegios que gozamos por ser hijos de Dios. ¿Ok? Bueno, ese fue el subtema número 12. El subtema número 13 de la doctrina de la salvación es el de la santificación. Santificación, diga santificación. Bueno, santificación, ok, muy bien. ¿Qué es la santificación? La santificación es el acto por el cual Dios nos declara a los creyentes como santos. Al igual que la justificación, la santificación primeramente es un decreto de Dios, es una declaración de Dios a favor del creyente. Dios nos declara santos. Ahora hay dos aspectos de la santificación.
En el Nuevo Testamento vemos que hay una dinámica de la santificación que llamamos posicional. Es nuestra posición en Cristo ahí en el cielo. La santificación posicional. Esta es una santificación instantánea. Esto sucede en el momento de la conversión. Hechos 20:32 dice: y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darlos herencia entre todos los santificados. Ya estamos santificados. Como creyentes ya estamos posicionalmente santificados gracias a la obra de Cristo. Entonces es la santificación posicional. Pero todavía hay una santificación condicional que tiene condiciones. ¿Cuál condición? Que nosotros nos apartemos del pecado, que nosotros caminemos en obediencia, que nosotros dependamos del poder del Espíritu Santo. A esto lo llamamos la santificación condicional. Por eso en la Biblia encontramos dos tipos de versículos que hablan de la santificación en dos sentidos diferentes. Por un lado, la santificación donde nosotros ya gozamos un estado perfecto de santidad por los méritos de Cristo, y por otro lado, un llamado que se nos hace a santificarnos, apartándonos del pecado, viviendo para la gloria de Dios. Entonces a eso le llamamos santificación progresiva o condicional. En 1 Pedro 1:15 se nos dice: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Todos los santos de Dios, que así se nos llama ahora, ya no se nos llama. El término favorito de Dios en el Nuevo Testamento para los creyentes no es pecadores, es santos, es santos. Pero los santos todavía batallan en esta vida contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, nuestros enemigos espirituales, contra el pecado en última instancia. Pero podemos experimentar en esta vida la victoria por medio de la obediencia a la palabra de Dios y también a la guía del Espíritu Santo. El poder que Él nos da nos faculta para vencer en la lucha contra el pecado. Gálatas 5, del 16 hasta el 25 nos ilustra claramente esto y nos explica también. Y en 1 de Juan 3:9 se nos dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que nos santificamos por Él. Dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque es la simiente de Dios, permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces nos santificamos como hijos de Dios. Dios nos santifica por medio de su Espíritu. Dios nos santifica por medio del dominio propio y la disciplina y de el poder santificador de su palabra. Cristo dijo en su oración intercesora sacerdotal de Juan 17, en el versículo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que Dios también nos santifica por la gracia de su palabra. Muy bien, este es el tema resumido de la santificación como parte de la soteriología, la doctrina de la salvación. Procedemos al subtema número 14, la seguridad de los redimidos o de los creyentes. Y ahí hemos de decir que todos los redimidos, una vez que han sido salvados, una vez que experimentan la conversión, son guardados. Eso es lo que va ahí en el espacio en blanco. Son guardados por el poder de Dios. Y de esta manera, siempre seguros en Cristo. Hay muchos pasajes que hablan de esto, muchos. No hay tiempo para verlos todos, solamente vamos a leer algunos. ¿Están listos? Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a verlo, porque lo estoy citando de memoria. Dice: en verdad os digo, y ustedes deben de recordar que cuando Cristo usa este término, en verdad os digo, amén, amén, lego humín, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si la salvación se perdiera, ¿por qué dice eterna? Entonces no es eterna. No, tiene vida eterna. Y luego dice tiene, no dice tendrá.
ya tiene vida eterna. Segundo, no viene a condenación. Tercero, ha pasado de muerte a vida. ¡Qué garantía tan hermosa! Otro pasaje que nos habla de la seguridad del creyente. Juan 10:27 en delante. Escuchen, Cristo hablando su discurso acerca del buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Esta es una ilustración de lo que dijimos hace rato, el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible. Entonces, mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Esa palabra nadie nos incluye a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer algo que nos arrebate de la mano de Cristo, según este pasaje. Si no fuera suficiente eso, Él agrega en los siguientes versículos, mi Padre, en el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por estar en Cristo, Dios nos escogió y nos llevó a Cristo, nos concedió el privilegio de arrepentirnos y creer, y al hacerlo, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, habiendo sido regenerados, entonces fuimos también unidos con Cristo, adoptados como hijos suyos y bañados de bendiciones espirituales. Entonces, como resultado de eso, estamos nosotros en las manos de Cristo, en las manos del Padre, y nadie nos puede arrebatar de sus manos jamás, jamás. Es muy importante que presten atención a las palabras del texto. En el versículo 28 dice claramente, jamás perecerán. Voy a poner aquí en esta pantalla el texto griego para que vean algo. Yo sé que no todos o muy pocos saben griego, pero esto nos va a ayudar. Dice, fíjense donde dice aquí, jamás perecerán. En griego hay dos palabras que se usan para negar algo, que se traducen no al español. Una es la palabra y se usa y se traduce como no bajo ciertos modos en la gramática griega. Y luego la palabra me también se traduce no bajo otros modos. Pero en griego, cuando pones las dos juntas, me significa no de no. En español decimos nunca de los nuncas. Es absolutamente imposible algo cuando en griego se usan las dos juntas. Y es lo que está sucediendo en este versículo. Dice que el que está en Cristo se tradujo jamás, dice jamás, y ahí podemos ver en griego, aquí dice que es ou, y luego me. Ume istonaiona. Aquí puse la transliteración para que ustedes lo puedan ver, pero el texto griego lo diría, se lo voy a poner nada más por motivos de curiosidad. Juan 10, esto que se ve aquí es lo voy a agrandar un poco, permítanme. Aquí está. Entonces dice, me apolontai. Entonces, jamás perecerán. Jamás perecerán. Está seguro un auténtico creyente en las manos de Cristo. Mire, si la salvación se perdiera, ¿por qué se perdería? Obviamente se perdería por cometer algún pecado, ¿no es cierto? Por pecar. Entonces, si la salvación se pierde por pecar, entonces explíqueme usted, ¿cuál pecado hace que un creyente auténtico pierda la salvación y cuál pecado no? Y si un creyente por pecar pierde su salvación, entonces está garantizado que todos vamos a perder la salvación, porque por desgracia y aún contra nuestra voluntad, muchas veces seguimos pecando. Entonces, la salvación no depende si nosotros dejamos de pecar, que deberíamos de dejar de pecar. Pero la brutal realidad de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne perjudicada, es que volvemos a pecar. Aunque ya no lo queremos hacer y no lo hacemos como una práctica habitual.
pero pecamos. Si la salvación se pierde por pecar, entonces todos la perdemos. Entonces la estamos perdiendo y ganando, entonces es por obras. Todo esto es una sinrazón que contradice la naturaleza, la esencia del Evangelio. No. Entonces gozamos de seguridad porque Dios nos preserva. En Romanos 8.1 dice vamos a leerlo para que quede más claro. Romanos 8.1 dice: ninguna condenación pues hay para los que están, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque leemos aquí en Reina Valera y en la Biblia de las Américas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sabemos que esta segunda mitad del versículo no está diciendo que sí gozamos de seguridad si no andamos en la carne. Pero esta parte no está en el manuscrito original, fue una adición posterior, como se puede ver en la mayoría de las traducciones modernas en la nota al margen. Observen cómo se ve en el texto griego claramente. Aquí dice, se los voy a traducir, dice, por tanto ninguna ahora condenación para los que en Cristo Jesús, y es todo. Entonces aquí literalmente se traduce así. Dice, por tanto, por consiguiente, ninguna condenación, y se suple por elipsis el verbo haber, hay. Por tanto, ahora ninguna condenación hay a los que están, también por elipsis, en Cristo Jesús. Y ya no hay más. Aquí hay una notita que nos dice que el resto del versículo, como pueden ver ustedes allí, el resto del versículo no está en los manuscritos más antiguos. O sea, no hay condenación, punto, para los que están en Cristo Jesús. Aunque a veces, por desgracia, andan en la carne. ¿De dónde salió la otra parte? Del versículo 4. Un escriba seguramente transportó, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La segunda mitad del versículo 4, por error, lo incrustó de manera en un manuscrito tardío después del versículo 1. Y después de ese manuscrito se hicieron otras copias y de ahí viene el error. Pero si ustedes ven la nota al margen en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia textual, en las versiones modernas, se aclara eso como lo estoy diciendo. No hay condenación. Pero vámonos rápido porque el tiempo no perdona. Un último versículo que quiero yo leerles es el de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, donde se nos dice claramente: ustedes que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Ese es un versículo majestuoso, irrefutable, donde se nos demuestra que Dios nos guarda para ser salvos a los que hemos creído. Y también en Judas 24 se nos dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en su presencia de su gloria con gran alegría. ¿Y quién es ese? El único Dios, nuestro Salvador. Entonces estamos guardados. El privilegio de los creyentes es de regocijarse, de alegrarse en la certeza de su salvación por medio del testimonio de la palabra. Cuando vemos estos versículos en la palabra nos alegramos, porque con claridad a nosotros se nos dice que estamos seguros, pero al mismo tiempo con claridad la palabra de Dios nos prohíbe usar la libertad y la seguridad que Dios nos da de nuestra salvación. Se nos prohíbe usarla para vivir pecando. Se nos prohíbe que la usemos para la carnalidad. Se nos exhorta a vivir para la justicia de Dios, para la gloria de Dios en la santidad. ¿Ok? Entonces ese es el tema de la seguridad. El subtema número 14 de la doctrina de la salvación. Pasamos al subtema número 15, que abunda un poco más en lo que acabamos de decir, y es el de la separación. A los creyentes Dios los llama a separarse del pecado, a separarse de toda apostasía religiosa y a separarse de las prácticas mundanas que irán en aumento a medida que nos acercamos a los últimos días. Sí, a medida que nos acercamos a la venida de Cristo, el pecado, las tentaciones y la maldad irán en aumento.
y la apostasía, y a nosotros se nos llama a separarnos de todo eso, porque somos escogidos de Dios y amados. Hay muchísimos versículos que nos hablan de eso. Ustedes tienen ahí la lista completa en la pantalla, en la pantalla que están viendo aquí. Ahí pueden ustedes ver la lista completa con detenimiento. En Romanos 12 se nos llama a que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En 1 Corintios 5, del 9 al 13, se nos dice que ninguno llamándose hermano debe de practicar esas cosas. Y que debemos separarnos de los que así quieren vivir, diciendo que son creyentes, pero viven una vida de pecado. También en 1 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, se nos llama a huir de la fornicación, porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. En el capítulo 7, versículo 1 de Corintios también se nos llama a lo mismo. En 2 de Corintios 7:1, en 1 Timoteo 4 del 1 al 3 se nos llama a tener cuidado de la apostasía venidera, y en 2 de Timoteo 3 también se nos llama a vivir de manera disciplinada como soldados de Cristo, aprendiendo de los ejemplos del soldado, del atleta, del labrador, a vivir con disciplina en pro de la santificación, de la separación del pecado. Bueno, ese fue número 15, subtema de la doctrina de la salvación, y el último de los subtemas de la doctrina de la salvación que vemos de manera resumida es lo que llamamos la glorificación. La glorificación. ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, la glorificación es la transformación radical del cuerpo y del alma, de los creyentes, una transformación que nos va a perfeccionar, ahí está el término, nos va a perfeccionar en santidad, es decir, finalmente vamos a unirnos, nuestra posición, somos santos posicionalmente, y nuestra condición se va a unir a la santificación posicional cuando seamos glorificados, y así vamos a ser aptos para entrar a una eternidad con Dios, ¿ok? En una nueva tierra perfecta que Dios ha deparado para todos los suyos, y tengamos una eterna y perfecta comunión con Él. En 1 Corintios 15, 52 se nos recuerda de que vamos a gozar de ese nuevo cuerpo. Leo para ustedes. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, finalmente, la glorificación. En Filipenses también 3:21 y en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 se nos habla que nosotros vamos a gozar de ese estado de perfección absoluta que Dios ha prometido. Que este cuerpo de humillación nuestro va a ser revestido de gloria para estar con Dios. ¿Ok? Bueno, así hemos dado entonces por finalizado la doctrina de la salvación. Y hemos visto muchas cosas importantes con respecto a esta doctrina, y eso que solamente lo hicimos de manera resumida. En algún futuro vamos a dedicar todo un curso a estudiar la doctrina de la salvación. Por ahora solo hemos visto un resumen, y esto nada más nos indica que estamos listos para entrar al estudio de la siguiente doctrina, que es la doctrina de la iglesia, o lo que llamamos la eclesiología. La eclesiología, y es la octava de las 10 doctrinas fundamentales de la teología sistemática. Hemos dicho, la primera es la bibliología, después la teología propia, la cristología, la neumatología, la antropología, la amartiología, la soteriología, y ahora número 8, la eclesiología o doctrina de la iglesia. Entonces nos vemos en la siguiente clase de resumen de teología sistemática.